13 de mayo de 1988. En el departamento de Ayacucho, en Perú, se dirigían al distrito de Cayara dos camiones militares repletos de soldados, víveres y medicinas. Ya a pocos kilómetros de llegar al pueblo, en una de las tantas curvas del camino serpenteante de la sierra, se detonan varias explosiones de dinamita, volcando a los camiones y dejando heridos y muertos a varios capitanes y soldados. Esto, una presunta emboscada por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso, quedándose con todas las armas y suministros y matando a todos los sobrevivientes de los camiones e iniciando posteriormente una de las mayores masacres a inocentes por parte de las Fuerzas Armadas. Para entender bien este caso, hay que saber que Sendero Luminoso fue un grupo terrorista armado de la extrema izquierda del Perú, que tenía como fin instalarse en el poder en la década de los 80, teniendo acciones sumamente radicales y reclutando a gente de forma masiva, entrenándolas y proveyéndolas de armas, sobre todo en las partes rurales más alejadas de la sierra, allí donde la policía y militares muy pocas veces llegaban. Regresando a los hechos, todo comenzó así. Cayara era parte de las denominadas zonas tomadas de Ayacucho por Sendero Luminoso. Las autoridades locales como alcaldes habían sido destituidas para poner en el poder a un comité elegido por Sendero para tener un mayor control de la zona y reclutar al mayor número de gente a la causa. Esto se supo por grupos militares que reiteradas veces hacían incursiones en la zona para dar con los cabecillas. El grupo terrorista había dividido a Ayacucho y no podían permitirles ganar más territorio. Sendero, hartos de estas incursiones militares en la localidad, entre los días 11 y 12 de mayo, recorrieron los poblados para reclutar personas para una emboscada a camiones militares que supuestamente traían medicinas y comidas para el pueblo, pero que ellos estaban seguros de que esta era una táctica militar para ingresar al núcleo de la zona y desarticularla desde dentro. Es así que el 13 de mayo, con un grupo de senderistas de más de 80 personas armadas, entre ellos campesinos, mujeres y hasta niños, partieron hacia el punto de encuentro, Erusco, una zona con caminos de trochas serpenteantes perfectos para colocar las trampas de dinamita. Estos explosivos en forma de minas fueron puestos a 100 metros de longitud para un mayor rango de alcance, y una vez colocados en su lugar, esperaron pacientemente para dar inicio al ataque. El 13 de mayo de 1988, dos camiones militares se acercaban rápidamente por los caminos de Erusco, tal como Sendero había advertido, y al momento de pasar por una de las curvas seleccionadas para el ataque, comienzan las detonaciones y la guerra armada. Las minas hicieron explotar inmediatamente los dos camiones, cuyos soldados, heridos gravemente por el impacto, yacían en el suelo disparando al enemigo, tratando de defenderse como podían, la cual era una tarea casi imposible por el número tan grande de senderistas y el terreno a favor de ellos. Líderes de Sendero, en medio de los disparos, gritaban: «Perros miserables, solo queremos las armas, dejen su armamento y váyanse». Los militares, haciendo caso omiso, siguieron con las ráfagas de disparos tratando de dar de baja a la mayor cantidad de terroristas posibles, pero fue en vano. El resultado del ataque fueron 15 militares extremadamente heridos y 8 muertos. Los senderistas se llevaron 10 fusiles FAL y una ametralladora HK, y entre sus filas habían muerto 3 hombres y una mujer, un número mínimo para la cantidad de bajas del bando rival. Este enfrentamiento duró pocos minutos, pero fue decisivo para la masacre que venía en las horas posteriores. Es así que el 14 de mayo, al ser informado de lo sucedido, al general José Valdivia Dueñas convocó a sus oficiales del cuartel de Ayacucho para poner en marcha de inmediato el Plan Persecución, un operativo con 10 unidades militares y 200 soldados a bordo, cuyo objetivo era realizar operaciones ofensivas con el fin de capturar vivos o muertos a los terroristas que participaron en la emboscada,
enterrar a los muertos y recuperar el armamento sustraído. La acción comenzó a las 9 de la mañana del 14 de mayo en Cayara, donde se cerró el acceso de todas las carreteras y se llenó de militares al poblado. Para el general José Valdivia, sin ningún plan previo ni investigaciones hechas, todos los pobladores de Cayara, sin distinción alguna, estaban involucrados. La primera víctima fue un joven campesino quien fue asesinado a quemarropa en la entrada de Cayara, para luego continuar con un grupo de vecinos que celebraban la fiesta de Virgen de Fátima. Los varones fueron separados dentro de la iglesia para luego ser torturados y asesinados media hora después. La intervención militar fue totalmente brutal y traumante, ingresando de forma agresiva a todas las viviendas para no solo buscar senderistas escondidos, sino también saquear y llevarse todas las pertenencias de los hogares. Las órdenes no solo eran buscar a los culpables, también se dio la orden de limpiar al pueblo. Los militares continuaron con la intervención, encontrándose con 5 hombres que rondaban por las trochas, haciéndolos arrodillarse y preguntándoles de forma agresiva con los fusiles en la cabeza dónde estaban los senderistas y las armas robadas. Los hombres suplicando les dijeron que en el pueblo no había nadie de sendero. Todas las personas que se encontraban en el poblado eran simples campesinos y mujeres trabajadoras. Apenas terminaron de decir eso, y sin creerles realmente, fueron acribillados en la cabeza. Los disparos y gritos de mujeres y niños se escuchaban por todo el pequeño pueblo, y a eso de las 3 de la tarde, los militares llegaron a Sechua, una zona de cultivo de verduras, donde se encontraban la mayor cantidad de personas reunidas. Eran más de 80 campesinos trabajando en las tierras y sin asco, los reunieron en filas eligiendo a los varones para ser torturados a la vista de todos y posteriormente asesinados con sus propias herramientas de trabajo, dejando solo a los niños y pocas mujeres vivas. Los militares actuaban sin ningún escrúpulo. Para ellos, todos los campesinos del pueblo, sin importar qué les dijeran y sin pruebas algunas, eran terroristas de Sendero Luminoso. Los cuerpos de los fallecidos fueron echados a fosas comunes en Sechoipampa, donde fueron enterrados y algunos incinerados sin dejar rastro. Las muertes y la feroz intervención de los militares buscando senderistas llegaron a oídos de otras localidades vecinas, y es 3 días después de haber iniciado la masacre, el 17 de mayo del 88, el alcalde de Huamanga, Fermín Darío Asparren, fue el primero en denunciar a la opinión pública diciendo: el Consejo Provincial se dirige a la opinión pública con el objeto de denunciar el genocidio que viene cometiéndose contra los habitantes de Cayara. En represalia por la emboscada de Sendero, las Fuerzas Armadas han desatado una racia genocida, masacrando y victimando a todo varón que se encuentra a su paso. Estamos informados que hay más de 100 muertos y que continúa la matanza. Este mensaje vino acompañado con diversas acusaciones más, como que se usaron bombarderos aéreos sobre la población y que algunas mujeres fueron acosadas y hasta violadas por parte de las Fuerzas Armadas. Este problema se estaba convirtiendo en un boom mediático y el Estado encomendó las investigaciones al fiscal Carlos Escobar Pineda, quien estuvo en Cayara a partir del 20 de mayo trabajando día y noche tomando las denuncias de los familiares de las víctimas. Pero llegado un punto, no lo dejaron avanzar con su trabajo. Su labor judicial fue impedida por miembros del ejército que no colaboraron con las inspecciones de las fosas y 5 días después, el 25 de mayo, el juez militar Carlos Cacho Cepeda inició nuevas investigaciones del caso, llegando a la conclusión de que los delitos denunciados no tenían responsabilidad con las Fuerzas Armadas. Resalta que lo ocurrido fueron enfrentamientos entre militares y senderistas que intentaban abandonar el poblado después de la emboscada, y que las muertes y las fuertes intervenciones fueron a causa de los mismos conflictos con los guerrilleros. Sin embargo, las autopsias realizadas de fallecidos en las fosas advertían que esto no fue así.
Después de semanas y meses de investigaciones, testimonios, declaraciones y de tratos turbios bajo la mesa, el 24 de noviembre de 1988, el fiscal Jesús Grandolachea llegó a la conclusión de que no se habían producido ejecuciones extrajudiciales, sino enfrentamientos entre subversivos y militares, por lo cual se ordenó el archivamiento absoluto del caso, dejando impune a los miembros de la Armada que participaron en aquel atentado y a los familiares de las víctimas, sin ninguna conclusión del caso. Este tipo de atentados es uno de los muchos que hay sueltos por toda la historia del Perú, ya que la lucha contra Sendero Luminoso y las fuertes intervenciones militares fueron brutales y despiadadas en muchas partes del país, en la selva, en la costa y sobre todo en la sierra, donde se desataron conflictos como este y muchos más crueles. Lo último que se supo del caso, después de conflictos entre militares, jueces y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que gracias al exalcalde de Callara, Javier Cuba, y después de años de lucha proporcionando pruebas y testimonios, la Corte Penal declaró culpable en 2023 al ejército peruano con una condena de entre 8 y 15 años para los responsables de dicha masacre, con una indemnización de 120.000 soles a los familiares de las víctimas, y solicitando también al Estado reparaciones colectivas e históricas de lo sucedido en Callara, 36 años después de lo ocurrido. Gracias por ver. Si te gustó, por favor, apóyame con un me gusta y una suscripción y ayúdame a formar una bonita comunidad. Comenta abajo de qué caso te gustaría que hable y nos vemos en el próximo video. Esto fue Crónicas Ordinarias.